Señor, si aquel centurión no era digno de que tú entraras en tu casa, mucho menos yo soy digno de poder exponer tu palabra, y ninguno de los que estamos aquí presentes finalmente somos dignos de escuchar tu altísima sabiduría. Por eso te damos gracias, porque todos aquí reunidos esta mañana nos disponemos a disfrutar de tu gracia, de esa gracia que nos permite ser bendecidos por tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra tiene el poder para sanar. Creemos que tu palabra tiene el poder para ordenar lo que está desordenado. Incluso tu palabra tiene el poder de traer a la vida lo que se ha muerto. Por eso te pedimos en esta mañana que cada uno de los que estamos aquí presentes pueda asumir la actitud correcta frente a la palabra. Que ninguna distracción o ninguna indisposición que traemos de casa nos impida disfrutar lo que por gracia hoy nos has otorgado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, para quienes vienen hoy por primera vez o para quienes se conectan en estos últimos tiempos con la iglesia, recordamos que nos encontramos en una serie de predicaciones alrededor de la primera carta de Pedro, una carta escrita a algunos cristianos que por causa de su fe están experimentando una sensación de yo no soy de aquí, yo no soy de acá, como un desarraigo donde no pertenecen al lugar donde se encuentran, donde su tierra, que en algún tiempo los trató como nativos, ya no los reconoce como nativos, donde la cultura a la cual pertenecieron durante mucho tiempo ya les es extraña, es una cultura a la que ya no pertenecen. Muchos de ellos incluso están siendo rechazados por sus familias de sangre, o algunos están siendo víctimas reales del desplazamiento forzado. Todo esto por causa de su fe en Jesús. Por eso Pedro identifica al auditorio como peregrinos, porque están peregrinando, valga la redundancia, hacia una realidad prometida, pero en medio de una tierra a la que no pertenecen, unas circunstancias a las que no pertenecen. Y esta carta hasta el día de hoy ha sido de mucha bendición para nosotros. Hemos sido guiados por Dios a reflexionar en nuestra identidad como discípulos de Jesús. Nuestra fe ha sido animada en esos tiempos de sufrimiento y dolor propios de la vida. Y hace 8 días la palabra nos exhortaba a peregrinar en santidad. Y particularmente esta semana, hablando justamente de peregrinos, mientras me encontraba en una cafetería, escuchaba la conversación de un par de hombres a la mesa de al lado. Tengo muy buen oído. Era un par de venezolanos, y era un venezolano recién llegado a la ciudad, con muchos temores, con mucha ansiedad, hablando con otro venezolano, ya había dominado la ciudad, más paisa que los que estamos aquí. Un venezolano ya muy experimentado que literalmente había cogido ventaja a esta ciudad, y me llamó la atención un consejo en medio de toda la conversación que le dio el hombre experimentado. Le dijo: la clave para que a usted le vaya bien en esta ciudad es no estar solo. Usted tiene que rodearse de personas, pero no de cualquier persona. Tiene que rodearse de las personas indicadas para que pueda progresar. Si se queda solo, no progresa. Y qué particular que el consejo de este hombre vaya en la misma dirección que la instrucción de Pedro en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Porque justamente Pedro separa unas líneas de su carta para decirle a su auditorio: solos no, ni se les ocurra solos. Tienen que peregrinar juntos. Esto no es un proyecto individual. Y vamos a estudiar un texto que jamás puede ser estudiado por una persona que quiere argumentar que puede seguir a Jesús sin añadirse a la iglesia. Si se quiere argumentar eso, no, tiene que saltarse este texto, porque no sería posible. Y Pedro hace un retrato escrito, un dibujo con muchas imágenes de cómo se ve una comunidad de peregrinos que son discípulos de Jesús. Y leamos juntos la primera carta de Pedro desde el capítulo 1, versículo 22, hasta el versículo 10 del capítulo
2. Dice así: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y ellos y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Les confieso que para identificar la estructura de este fragmento de la carta de Pedro, casi me quemo las pestañas, porque este fragmento Pedro no usa una estructura lineal. No vemos aquí fácilmente primero esto, después esto y finalmente esto. No. Más bien en términos culinarios, me perdonan los chefs que están aquí presentes o me pueden entender mucho mejor, Pedro lo que sirve a su audiencia es como una albóndiga. Todo está ahí metido, todo está entrelazado. Toca avanzar, volver atrás, atar lo primero con lo último, y finalmente esa fue la conclusión a la que llegué para poder comerme este plato y disfrutarlo. Ok. Me estoy enfrentando a una albóndiga muy bien elaborada, muy bien pensada, muy nutritiva, pero difícil de deconstruir. Pero lo que sí es claro es que en este fragmento Pedro nos permite ver unas imágenes que caracterizan a una comunidad de peregrinos. Y esta es la pregunta que respondemos con el texto: ¿cómo se ve una comunidad de peregrinos, discípulos de Jesús? Y hay una primera imagen que sobresale en el relato, en el versículo 2 del capítulo 2. Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Vemos un recién nacido deseando la leche materna. Creo que Pedro se esforzó en buscar todas las situaciones humanas, la imagen que ilustrara la máxima capacidad de deseo que puede tener un ser humano. Seguramente entre tantas opciones se decantó por un bebé recién nacido, deseando la leche de su mamá, porque no existe mayor intensidad del deseo que esa. ¿Sabe usted
¿Cómo se puede dar sosiego a un bebé que anhela la leche de su mamá? Le puedes dar abrigo, el mejor de los abrigos. Lo puedes pasear en los mejores brazos. Le puedes dar un peluche. Le puedes traer un Play 5. Le puedes comprar una Toyota Prado. Y ese bebé sigue clamando hasta que obtenga la leche de su madre. Todos los deseos de esa criatura quedan rendidos frente a ese deseo superior, y ese niño estaría dispuesto a prescindir de lo que sea, pero no es capaz de pasar un minuto más sin la leche de su madre. Es un desespero insoportable, donde pareciera que el recién nacido está a punto de morir. No sé si usted, o con toda seguridad, ha visto un cuadro de estos. Esta imagen nos regala Pedro, y esa imagen es la hipérbole más grande que puede utilizar para hablar del deseo. ¿Y saben qué dice Pedro? Dicen, de esa manera es que debe vivir una comunidad de peregrinos en tiempos difíciles, como recién nacidos que desean la leche pura de la palabra. Particularmente Pedro aquí no está diciendo, lean la palabra, memoricen la palabra, recuerden la palabra, posteen la palabra en sus redes sociales, péguenla en los cuadros de su casa. Pero está diciendo, deseen la palabra, sin decir que lo anterior está mal. Pedro está elevando los estándares. Deseen la palabra, y no de cualquier manera. Deseen la palabra como un recién nacido desea la leche de su mamá. Y al desear la palabra con tal intensidad, entonces crecerán para salvación, escribe Pedro. Y aquí es importante hacer un paréntesis, porque hay que dejar claridad que no es que la salvación es un proceso progresivo en el cual yo voy creciendo y cada vez me voy haciendo más salvo. No, pues no es la idea que se quiere dejar aquí. De hecho, una traducción más precisa es crecer en salvación. La Biblia textual, de hecho, lo traduce así, crecer en salvación, lo que indica que crecerán en la salvación que ya les ha sido otorgada. La cuestión aquí es que Pedro relaciona la madurez cristiana con el deseo que un discípulo tiene de la palabra. De una u otra manera les pone agenda. Están pasando por pruebas, los tiempos son difíciles, están siendo rechazados, ok, pero de todas maneras deben crecer en madurez, porque el deseo de la palabra no depende de las circunstancias que estás viviendo. No es como un joven que en alguna ocasión me dijo, yo estoy orando para que pase esta temporada y así pueda retomar mi proceso con el Señor. ¿Cómo así? Si es que justamente esta temporada hace parte de tu proceso. Ese tiempo de sufrimiento hace parte de nuestro peregrinaje, y durante ese tiempo también tengo la responsabilidad de crecer y madurar, porque desarrollamos la idea que como cuando estamos sufriendo, cuando tenemos algunas dificultades, como que el Señor nos pone en stand-by y nos dice ok, nos vemos después de que salgas. Y no es así, y de hecho Pedro lo está planteando. Deseen la palabra para que así puedan crecer en salvación. No es que yo digo, es que las condiciones no están dadas, me voy a dedicar a resistir y después retomo mi crecimiento con el Señor. No, Pedro les dice, en ese proceso en el que están, si quieren seguir madurando, si no quieren que esa prueba sea en vano, entonces peregrinen deseando la palabra. No vayan a salir de ahí igual, les dice Pedro. Qué desperdicio de prueba, qué desperdicio de sufrimiento, que en medio del sufrimiento y de la prueba usted deje que se apague su corazón, su fe por el Señor, su pasión por la palabra, y salga igual a como entró. Oh, qué desperdicio, qué perdedera de tiempo, qué perdedera de sufrimiento. La idea es que usted después de la prueba pueda salir más maduro,
como fruto a su pasión por la palabra. Y en este punto pueden estar pasando varias ideas por tu cabeza. Yo también, al leer esta invitación de Pedro y al analizar mi pasión por la palabra, pues con vergüenza tuve que reconocer que si bien hay un deseo por la palabra, pues el deseo por la palabra no es el principal de mis deseos. Pues yo nunca hago berrinche por un día o 2 días que no estudio la palabra. Pero sí me veo haciendo pataleta cuando no tengo otros elementos de la vida que sí deseo. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cómo puedo desarrollar este deseo por la palabra? ¿Cómo hago? Porque es que el estándar que pone Pedro es altísimo. Como un niño recién nacido desea la leche de su madre. ¿Cómo hago para lograr eso? Y todas las respuestas posibles que se me ocurrían seguían siendo insuficientes. ¿Cómo desear la palabra así como un recién nacido desea la leche pura de su madre? Y entonces entendí que para mí es, diría yo, casi imposible generar un deseo. Puedo generar un hábito, puedo adquirir alguna disciplina, puedo establecer límites, puedo obligarme a hacer algunas acciones, pero no encuentro el camino para generar en mí un deseo. Porque lo que deseo, pues simplemente lo deseo y ya. Se me da de manera natural y generalmente pues está asociado con mi naturaleza pecaminosa. Yo no tengo que esforzarme, ni tengo que hacer maromas, simplemente mi corazón se desborda y ya. Entonces, un poco frustrado por los altos estándares que está colocando Pedro en este texto y tratando de resolver esa disyuntiva, le digo al Señor: Padre, yo deseo tener ese deseo del que habla Pedro. Inmediatamente el Señor me llevó a reflexionar que mientras meditaba en ese texto, se generó en mí un deseo que no tenía antes. Un deseo por desear la palabra. Y entendí, ¿qué pasó aquí? Yo no produje este deseo. Señor, tú lo colocaste en mí. Tú lo estás haciendo en mí. Y fue entonces cuando el Señor me llevó a entender que para mí es imposible generar un deseo tan santo como este. Pero el Espíritu Santo que está en mí sí tiene el poder de despertar esos deseos, porque Él pone el querer como el hacer. No puedo decirte que hoy tengo el deseo como el de un recién nacido por la palabra, pero sí puedo decirte que al estudiar este texto el Señor me llevó a desear ese deseo por la palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y eso que acabo de decir se fundamenta también en el versículo siguiente, en el verso 3 del capítulo 2, lo cual es un condicional. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Es decir, si ustedes no han probado la bondad del Señor, ni se les ocurra esto. Esos deseos no están a su alcance, porque eso entonces es solo posible para quien ha sido regenerado y para quien ha degustado la gracia de la salvación y por ende tiene el poder del Espíritu Santo. Porque el despertar de ese deseo santo por la palabra de Dios no es algo que podamos generar nosotros, es algo que viene desde el Espíritu. Y por eso así se ve una comunidad de peregrinos que son discípulos de Jesús. Se ven maduros, o por lo menos se ven en un constante crecimiento, porque tienen un deseo insaciable por la palabra de Dios. Deseo que permanece aún en los tiempos de dolor, porque no es un deseo sostenido por nosotros, ni es un deseo circunstancial.
Es un deseo que viene del Espíritu y pase lo que pase, debe permanecer. Yo no sé si alguien esta mañana pueda levantarse y decir: yo deseo la palabra así como un recién nacido. Pero si alguien se levantara, yo lo creería, porque es una instrucción bíblica. Por lo tanto, es un lugar al que podemos llegar, claro, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu y de la palabra misma que nos regeneró, de la cual vamos a hablar más adelante, y que también tiene el poder de despertar estos deseos en mí. Así que, en consecuencia, a esta reflexión queda una muy buena agenda para esta semana. Señor, dame un deseo como el de un recién nacido por tu palabra. Porque yo he puesto alarmas, porque yo he agendado devocionales, porque yo me he esforzado, yo he abierto la Biblia y yo he intentado, pero eso dura 2 días. Señor, pero la misma palabra me está hablando de un deseo como el de un niño. ¿Cómo hago para alcanzar eso, Señor? Dame un deseo por tu palabra, como un recién nacido desea la leche de su mamá. ¿Cómo se ve un discípulo de Jesús? Que a raíz de su deseo por la palabra se nutre realmente de ella. Podemos ver otra imagen en el versículo 22 del capítulo 1. Nos devolvemos un poco para desintegrar la albóndiga y vamos a ver cómo este deseo sincero lleva a un amor verdadero. Dice así: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Pablo aquí nos da una segunda imagen de una comunidad de peregrinos, discípulos de Jesús. Se aman entrañablemente. Y me gusta mucho la manera como la Reina Valera traduce: con un amor no fingido. Se aman con un amor no fingido. Pedro les dice: el Señor los ha purificado mediante la palabra para que se amen entrañablemente con un amor puro y no fingido. Entonces hagan eso. En tiempos de prueba, pues hagan eso. Ámense con ese amor puro y no fingido. Y les da una razón más: porque ustedes han nacido de nuevo. En esa ocasión, no de una simiente corruptible, pero como que se les mete con la mamá. Dice: no, en esta ocasión no es una simiente corruptible, no es una simiente débil, una simiente que no prospera, que tarde o temprano terminará en la muerte, sino de una simiente incorruptible, la cual es la palabra de Dios. Por eso, cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. De esa palabra es que ustedes han sido engendrados, sido regenerados, y por esa razón es que ustedes siempre se deben amar entrañablemente con un amor puro, no fingido. En tiempos de alegría, en tiempos de abundancia, pero igualmente en tiempos de prueba y en tiempos de dolor. Porque la palabra que los sostiene a ustedes, que los capacita, que los ha purificado, no se desgasta, ni se hace eficaz, ni se hace inoportuna para ninguna situación de dolor ni sufrimiento que puedas experimentar. Tu cuerpo seguramente se desgastará,
con el dolor, porque viene de una simiente corruptible. Pero la palabra, a través de la cual has nacido de nuevo y que permanece en ti, sigue intacta en medio de cualquier prueba, por dolorosa que sea. Y Pedro nos dice, ¿para qué? Para un amor sincero de hermanos. Pedro les dice a los peregrinos: hermanos, no tenemos ninguna excusa válida para dejarnos de amar. Sé que están pasando por tiempos difíciles, sé que están sufriendo. El Señor, que de hecho inspira a Pedro a escribir esta carta, sabe que vienen sufrimientos posteriores mucho más fuertes, pero les recuerda: el amor que los ha unido es incorruptible, porque no nace de ustedes, sino que nace de la palabra de Dios. Es decir, pase lo que pase, ese amor debe permanecer. Y eso caracteriza a una comunidad de peregrinos discípulos de Jesús, que se aman con un amor incorruptible, o que tiene bases incorruptibles. Pedro está tirando muy alto. Nos está diciendo: deseen la palabra como un recién nacido a la leche de su mamá. Y ahora nos dice: ahora ámense, pero no como ustedes aman, sino con un amor fundamentado en la simiente incorruptible, con un amor incorruptible. Es que Pedro está hablando de un amor que surge de la regeneración por la palabra, de un amor que tiene sus raíces en una semilla incorruptible que no proviene de la naturaleza humana. Nuevamente está hablando de un amor que ninguno de nosotros puede producir. Es una capacidad de amar que viene del Espíritu, que tú no puedes generar. Por eso es que la iglesia no puede verse como un club social. No puede verse como un buen grupo de amigos, porque esas dinámicas, aunque pueden ser sanas, están sostenidas por el amor natural. Porque encontramos personas con nuestra misma afinidad, con bondades especiales, donde en una relación bidireccional, pues yo te bendigo, tú me bendices, entonces podemos amarnos. Te amo porque me das algo, tú me amas porque te doy algo. Es un intercambio que sostiene el amor. Tenemos que ser sinceros. No amamos incondicionalmente. No amamos a quien no nos ofrece nada. A quien amamos, lo amamos porque ha puesto algo sobre la mesa. Y quien me ama porque yo también he puesto algo sobre la mesa. Así funciona el amor natural en nosotros. ¿Por qué amas a tu amigo? Bueno, porque tiene el carisma y me alegra el día, porque tiene una sabiduría que me orienta, porque es el que me escucha, porque te ofrece algo. No lo amas porque sí. Algo que recibes a cambio del amor que le ofrece a otra persona. Aún el amor marital no es incondicional. Hay unas condiciones que tienen que darse. Si no se cumplen esas condiciones, pues va a ser difícil amar a mi esposa. Para ilustrar una de tantas, pues, en una dinámica de infidelidad, va a quedar muy duro. Va a quedar muy difícil. Porque hay unas condiciones que tienen que darse para sostener aún el amor marital. Pedro no está hablando de este tipo de amor que podemos construir por conveniencia. Es decir, a esa dinámica de amor que se hace posible en la medida que el otro me ofrece algo. De hecho, Pedro usa aquí dos palabras en el original griego para referirse al amor que debemos tener entre nosotros como comunidad de discípulos de Jesús. Y primero usa la palabra Filadelfia, la cual es usada en el Nuevo Testamento 5 veces, y todas ellas para referirse al amor entre discípulos. Nunca esta palabra es usada en la Biblia para hablar del amor entre amigos o para hablar del amor en familia. Las 5 veces que esta palabra es usada
es para hablar del amor en la iglesia, entre hermanos. Es una palabra distinta para un amor distinto. Y la otra palabra que Pedro usa es ágape, muy conocida por nosotros, que es la misma palabra que se usa para hablar del amor de Dios hacia nosotros. Miren los estándares que está poniendo Pedro. No está hablando de cualquier amor, de un amor fileos que podríamos alcanzar. Definitivamente Pedro está elevando los estándares. Y los está invitando a ellos a amarse, pero no amarse como amigos, no amarse como se ama el grupito que me cae bien, con quien paso bueno. Nos está exhortando a amarnos con un amor superior. Un amor que no se fundamenta en lo que hago por ti, en lo que haces por mí, que no se sostiene por nuestras acciones presentes o pasadas. Es decir, no es un amor de esos que se construye de manera intencional. Haz que nos amamos como amigos porque movimos las fichas correctamente de manera intencional para llegar a este punto. No, ese no es el amor que describe Pedro acá. Una vez más, es un amor que se sostiene por una semilla incorruptible y por su maravillosa obra de gracia que nos ha regenerado para salvación. Es un amor que no podemos producir nosotros, sino que Él, a través de su Espíritu, produce en nosotros. ¿Quién será esa niña, hermano, que siempre que predico tiene que aparecer? La vez pasada salió a saludar. Y para ilustrar mejor este amor del que estamos hablando, voy a usarlos a ustedes como ejemplo, porque ustedes son un testimonio de este amor para mí y para mi familia. Yo realmente llevo muy poco tiempo en Medellín, llevo muy poco tiempo entre ustedes, exactamente 10 meses. Es un tiempo insuficiente para yo haberles dado razones de peso para amarme, para yo alcanzar a hacer lo que me corresponde, para despertar en ustedes un amor natural hacia mí, hacia mi familia. Es muy poco tiempo. Yo no he logrado sembrar todavía las semillas correspondientes para despertar ese amor, y además de que no suelo ser muy intencional, pero he podido ser testigo en una experiencia con algunos de ustedes de un amor diferente, de un amor que yo no he cultivado, un amor que yo no he sembrado, un amor para el cual yo no he hecho ningún mérito. A los pocos meses, y podría decirlo aún de manera más precisa, a los pocos días de llegar aquí, experimentar un amor que yo no me he ganado. He podido experimentar ese Filadelfia aquí en el Rey del Belén, como también lo experimentaba en Armenia, en la comunidad del encuentro a la que pertenecía. A lo que voy es que eso me permite entender que ese es un amor que yo no construyo, que yo no me merezco y que no se fundamenta en mis bondades. Pero equilibremos la balanza. Tampoco es un amor que ustedes generan desde sus bondades. Es el Filadelfia de Dios en su iglesia. Es el amor de Él que en gracia me cubre a través de su iglesia. Para decirlo de una manera, es el amor que Él pone a rotar entre los hermanos, que no nace en nosotros. Él lo pone entre nosotros. Lo que me hace suponer entonces que si me voy para China, allá el Señor me proveerá de su iglesia,
para amarme y para amarla, con un amor no fingido, de una manera entrañable, fundamentado en la simiente incorruptible que me trajo nuevamente a la vida. Posiblemente alguien aquí esté diciendo: uy, no, pero mi experiencia en la iglesia se ha sido otra. Usted le ha ido muy bien, Henry, pero a mí me ha ido diferente. Bueno, ya vamos a ver una advertencia de Pedro que seguramente describe mejor su experiencia. Así que aquí hay otra oración para esta semana. Ay, Señor, yo soy incapaz de producir ese amor puro que tú demandas para con la iglesia, pero tu Espíritu que habita en mí sí lo puede hacer. Enséñame a amar la iglesia como tú quieres que la ame. Que tu palabra produzca en mí un amor entrañable y no fingido por la iglesia, porque yo no soy capaz de amar. Más fácil soy capaz de odiar. Necesito la intervención de tu Espíritu para que este amor del que Pedro habla se haga real en mi vida. A mi hija le suelen decir con mucha frecuencia: esa niña ahí se toma la sopita, porque sus cachetes pues la delatan. Pero qué bueno que se pueda decir de nosotros: el redil de Belén sí se toma la sopita, porque su amor los delata. No sus cabezas infladas de teología, su amor los delata. En eso conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Son unos peregrinos que se aman, pero que se aman diferente. Y Pedro entonces hace un llamado de atención en medio de estos dos elementos: el amor no fingido y el deseo por la palabra, donde les dice: tengan cuidado con esto. Es un enemigo del amor y es un enemigo del deseo de la palabra. Vamos al versículo 1 del capítulo 2, donde Pedro dice, no está en pantalla, lo leo acá: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y toda difamación. Particularmente, Pedro habla de un deseo por la palabra que no se me da de manera natural, y habla de un amor no fingido que no se me da de manera natural, sino que viene del Señor. Y en medio nos dice: pero tengan cuidado con lo que sí se les da de manera natural, con lo que sí sale fácilmente de su corazón, con lo que sí es capaz de generar usted, lo cual tiene el poder de estorbar el amor por la iglesia y el deseo por la palabra. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Tal vez quien ahora dijo: a mí no me ha ido muy bien en la iglesia, pues seguramente es porque se encontró con esto, y Pedro lo reconoce: es que en la iglesia hay esto también. Es que en la iglesia hay malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación. Pero Pedro advierte: desechen eso. Desechen eso. Tal vez en su peregrinaje usted ha tenido la desfortuna de encontrarse con esto, pero la iglesia es más que su experiencia. La iglesia es más que eso. Y cuando vemos una iglesia local que no se ama con el amor del Señor, pues lo que se ve es esto: malicia, engaño, envidia, difamación. Cuando vemos una iglesia local que no tiene un genuino deseo por la palabra y un genuino respeto por la palabra, pues tarde o temprano lo que va a salir a la luz es esto. Por lo tanto, en tiempos difíciles o en tiempos de prueba o sufrimiento, debemos estar doblemente atentos, porque esto suele hacer erupción con mucha fuerza cuando estamos en esas temporadas. Y la instrucción de Pedro es: desechen eso. Un imperativo inmediato, un sentido de urgencia: desechen eso.
Y eso hace parte de nuestro peregrinaje como cristianos. Ir desechando, ir podando, ir puliendo todo vestigio de malicia. Eso hace parte de nosotros. Ir cortando. En el caminar cristiano creo que hay que transitarlo con un machete a la mano. Y no para cortar orejas, como justamente Pedro hizo en alguna ocasión, sino para ir cortando, podando toda la maleza que sale constantemente de nuestro corazón. Y si dejamos crecer esa maleza, entonces empieza a estorbarse el amor genuino entre los hermanos. Y empieza a estorbarse el deseo genuino por la palabra. Combatamos entonces la malicia con la bondad, el engaño con la verdad, la hipocresía con la honestidad, la envidia con el contentamiento, la difamación con la oración. Frente al más mínimo deseo que usted empieza a ver de que le vaya mal a alguien, corrija inmediatamente y más bien piense cómo le puede hacer el bien. Sí, a ese a quien le está costando amar, a quien está deseándole el mal. Piense y oblíguese a cómo puedo hacerle el bien. Corte esa maleza que sale de su corazón. Frente al cúmulo de secretos que guardas en tu corazón, busca la oportunidad y la persona indicada para confesar la verdad. Corta esa maleza. Frente a los disfraces que a veces nos solemos poner, renunciemos a esas caretas que no nos dejan ver tal cual como somos. Renunciemos a esos disfraces que no nos dejan ver realmente quién eres. Dios sí te ve tal cual eres y te ama y puede darnos la capacidad para amarte así también. Corta esa maleza. Frente a las más pequeñas sensaciones de envidia, da gracias a Dios por lo que Dios te ha dado y recuerda que no mereces absolutamente nada, que todo lo que tienes lo has recibido por gracia. Corta esa maleza de inmediato. Cuando te des cuenta que tu lengua como que quiere hablar mal de alguien, inmediatamente enciérrate en tu cuarto y ora por esa persona. Desechen eso, dice Pedro. De inmediato cortemos con eso que crece de nuestro corazón pecaminoso, pero no una vez, no 2 veces, todos los días de nuestra vida, mañana, tarde y noche, y si es disciplinado en las 11 también. Porque nuestro corazón brota maleza constantemente y crece con mucha rapidez. En un abrir y cerrar de ojos tienes un matorral que está estorbando tu fe, que está estorbando tu amor por la iglesia, que está estorbando tu pasión por la palabra. Por eso Pedro dice, desechen eso. Llegará el día de la glorificación donde no tendremos que luchar con eso. Pero ahora tenemos que ser proactivos para combatir nuestro pecado. Hay una tercera imagen que nos regala Pedro en este relato para ilustrar cómo se ve una comunidad de peregrinos, discípulos de Jesús. Particularmente es una piedra, lo que simboliza su nombre, Pedro. Pero una piedra a la que Pedro le da muchos matices. Piedra viva, piedra desechada, piedra escogida, piedra preciosa, piedra angular, piedra de tropiezo, roca de escándalo. Todas esas imágenes usa Pedro en los versículos del 4 al 10 del capítulo 2 para referirse a Cristo. Permítame hacer un paréntesis aquí. Los versículos que siguen están llenos de una riqueza enorme y ofrecen detalles profundos sobre Cristo
y la iglesia, representados en este cuadro justamente de piedras vivas. Por cuestiones de tiempo no podremos profundizar en cada uno de estos detalles. De hecho, creo que de aquí podríamos extraer una segunda predicación para analizar toda esta riqueza que hay en estos detalles. Voy a omitir algunos aspectos de manera intencional para centrarnos y enfocarnos nuestra atención en el tema principal que Pedro destaca aquí. Así que les animo para que en sus casas puedan revisar nuevamente estos versículos y puedan detallar y enriquecer su comprensión del texto. Seguramente va a ser muy enriquecedor. Y claramente al ver tantas variables de una piedra que se refiere a una misma persona, pues nos permite entender que Pedro está colocando su foco en Cristo. Pero ahora dice, una comunidad de peregrinos, de discípulos de Jesús, viven sobre el fundamento de Cristo. Y la invitación final y central en la que se fundamenta, creo yo, todo lo que hemos hablado hasta el momento es: y viniendo a Él como una piedra viva. Ahora Pedro nos introduce en el lenguaje de construcción y nos dice que Cristo es una piedra y que hace parte de una construcción de la cual nosotros también hacemos parte. Pero dice, un momentico, pero Él no es cualquier piedra, es una piedra viva, así como las piedras vivas que usted suele ver por ahí. Es una piedra viva. Pero usa unas ilustraciones galácticas. Una piedra viva, eso en otro universo habrá una simiente incorruptible. ¿Qué se puede comparar con eso? Pero está en las estratosferas. Y dice, además, es la piedra angular, lo que indica que Cristo es la piedra más importante de la construcción que representa la iglesia. La piedra angular, seguramente ustedes ya lo habrán escuchado en muchas ocasiones, es una metáfora que comunica la centralidad y la estabilidad y unidad de Cristo en la iglesia. Es el fundamento sobre el cual los creyentes están edificados y unidos, y por eso la invitación: vengan a Él, ustedes también como piedras vivas, fundamentense en Cristo, pero al mismo tiempo únanse a Cristo. Es aquí Cristo también la fuente de esperanza y de seguridad en un mundo que puede rechazar y perseguir nuestra fe. La piedra angular no solamente es el inicio del edificio espiritual de Dios, sino que lo sostiene y lo mantiene firme en cada circunstancia. Todo depende y todo se centra en la piedra angular. Por eso una comunidad de peregrinos, de discípulos de Jesús, se ve armoniosamente agrupados sobre Cristo, estructurando así su iglesia. Cristo es la piedra viva a través de la cual las demás piedras tenemos vida. Y entonces juntos representamos la construcción de su iglesia, que no es un edificio muerto, sino que es un edificio con vida, como la casa de Encanto. Es un edificio vivo, compuesto por piedras vivas, donde su palabra es deseada, donde su amor es compartido y donde su evangelio es anunciado. Iglesia, Pedro deja claro aquí que esto no es un proyecto individual ni solitario. No es posible ser una piedra viva por el evangelio si no estás fundamentado en la piedra angular que es Cristo, y si no estás unido, una expresión más precisa, si no estás apeñuscado con otras piedras. Qué bella imagen nos regala el Señor hoy. Qué propicio. Apeñuscados. Y ese justamente es el diseño de Dios para su iglesia.
Hay algunos que todavía están en la dinámica de no dejarse apeñuscar. No me comprometa. No me vincule. Yo sí quiero hacer parte, pero de lejitos. No tan metido, no tan metido, tan allá, no. Respetemos el espacio personal. Conservemos la distancia. Me disculpan, pero si esa es su actitud, es disonante y contraria a la invitación de Pedro. Y viniendo a Él, que es la piedra viva, la piedra angular, únanse ustedes también como piedras vivas y sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Es imposible edificar una casa conservando distancias entre ladrillo y ladrillo. Es imposible. Es imposible a la distancia convertirnos juntos en un sacerdocio santo, en un linaje escogido, en una nación santa, en un pueblo adquirido. Todos esos calificativos que Pedro da a la identidad de la iglesia tienen el elemento de estar apeñuscados, gústenos o no. El proyecto de Dios no es individual, es más grande que tú, es más grande que tus gustos y es más grande que tus preferencias relacionales. El proyecto de Dios involucra a otras piedras. Y para que se vea como Dios quiere que se vea, requiere que esas piedras estén muy, pero muy cerca las unas de las otras. ¿Recuerdan el deseo por la palabra como un recién nacido desea la leche materna? ¿Recuerdan el amor Filadelfia, ese amor no fingido y entrañable? ¿Recuerdan esa lucha con su naturaleza pecaminosa que debemos vivir podando? Ahora esta peñuscada cercanía, así se ve, justamente así se ve una comunidad de peregrinos que son discípulos de Jesús, o por lo menos este es el cuadro que pinta Pedro en este texto. En tiempos de crisis, en tiempos de abundancia, en tiempos de dolor, en tiempos de gozo, la iglesia se ve igual todo el tiempo, porque está fundamentada en una semilla que es incorruptible. Una pregunta que surgió en tiempos de pandemia: ¿y cuál es el rol de la iglesia en pandemia? Pues el mismo de toda la existencia, que estamos fundamentados en una semilla incorruptible. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Todo esto es posible si estás unido a Cristo y sobre el fundamento de Cristo, porque es Cristo quien hace que brote de ti su vida, porque es Cristo quien hace posible que tengas sus deseos, porque es Cristo quien hace posible que tengas su amor, porque es Cristo quien hace posible que tengas su fortaleza. Eso somos, piedras que tenemos vida porque estamos soportados sobre la piedra viva, sobre la piedra angular. Y si la piedra angular es quitada, entonces perdemos la vida, entonces la iglesia muere. Pero ya escuchamos que el Logos, la palabra, Cristo, permanece para siempre. Y todo el que crea en Él jamás será avergonzado. Leímos hace un momento. Es por esa razón que usted y yo podemos aspirar a ese deseo tan sublime, tan santo por la palabra. Es por esa razón que usted y yo podemos amar de una manera distinta, no como aman las personas regularmente. Es por esa razón que usted y yo tenemos la esperanza en nuestra lucha con esa maleza molesta
que nos crece el corazón constantemente. Es por eso que usted y yo podemos unirnos a tal nivel de cercanía, porque estamos apilados sobre la piedra angular, sobre Cristo Jesús. Sin Cristo, esto sería una fantasía más. Pero fundamentados en la piedra angular, es una realidad para nosotros a través de su Espíritu. Y si estamos edificados sobre Cristo, vendrá la lluvia, crecerán los ríos, soplarán vientos muy fuertes, pero su iglesia se mantendrá en pie, sus discípulos se mantendrán en pie. Es lo que ha pasado por los siglos de los siglos y es lo que seguirá pasando. Edificados todos sobre la piedra angular. Oremos al Señor en esta tarde ya en respuesta a su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy, que al mismo tiempo, Señor, que nos da esperanza, nos exhorta también en nuestra visión de la iglesia. Quiero pedirte, Señor, que nos enseñes a vivir a la altura de lo que tú dices que somos. Casa espiritual, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, piedras vivas unidas a Cristo, la piedra angular. Te pido que esta palabra, Señor, corrija en nosotros la perspectiva prefabricada que podemos construir respecto a la iglesia. Señor, que todas esas imágenes contaminadas de la iglesia por mi pecado y por el pecado de otros sean purificadas a la luz de la palabra. Y cuando yo vea la iglesia, Señor, pueda ver con amor una nación santa, un hermoso linaje escogido y valioso, pueblo adquirido, y no lo que mis ojos naturales podrían ver. Señor, en respuesta a tu palabra, te pido que nos ayudes a vivir cada vez más cerca los unos de los otros, para vernos como la iglesia que tú has establecido. Perdona nuestras acciones egoístas, que en vez de estar orientadas a la cercanía, están orientadas a la distancia. Perdónanos, Señor, por construir murallas en vez de puentes. Te pedimos, Señor, que Cristo sea siempre el centro de nosotros como iglesia, que siempre estemos fundamentados en esta piedra angular, que siempre podamos descansar en que en Cristo, la piedra angular, estamos seguros. Y por tanto, vengan las temporadas que vengan, seremos soportados en ti, Señor. Padre, examina nuestros corazones y ayúdanos a tener nuestro jardín bien podado. Ayúdanos a estar alertas para desechar esa maleza que de manera natural crece entre nosotros. Que la malicia, el engaño, la hipocresía, envidias, la difamación, que si bien estarán presentes entre nosotros porque nos brota de manera natural, que no prosperen entre nosotros, que no reduzcan la belleza de tu iglesia, que seamos prontos para desecharlos. Enséñanos a amarnos los unos a los otros con ese amor especial que no es de este mundo. Señor, genera entre nosotros ese amor entrañable, no fingido, puro, que esté presente por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, y que nunca se apague entre nosotros ese deseo por tu palabra. Señor, que el redil de Belén sea una comunidad de peregrinos que deseamos desesperadamente tu palabra. Y Señor, y que cada día este deseo crezca y por ende cada día podamos crecer más en madurez para tu gloria y para anunciar tu evangelio.
En el nombre de Jesús oramos.